Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí aman las almas? ¿Cuántos aquí tienen pasión por las almas? Levante su manito, diga, yo tengo pasión por las almas. ¿Cuántos aquí quieren que el cielo sea poblado, como dicen las escrituras, de gente de toda lengua, nación? Entre esos hermanos tienen que ir aquí también gente momposina, de lengua o de idioma español. Y en toda esta depresión momposina hay muchas almas que salvar. Sí lo sabe, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros muy bien. Pero también necesitamos entender que cuando nosotros tenemos pasión por las almas, tenemos que hacer lo que Dios ordena y establece a través de su palabra para hacer posible este plan, este propósito, esta misión. Y Dios establece para la salvación de las almas un principio muy interesante que en las escrituras encontramos, y este principio es el del dar, el de ofrendar, el de diezmar. Y al que está a su lado, Dios establece el principio del diezmo, porque con ello salvamos almas. ¿Ya le digo así? Con el diezmo salvamos almas. Gloria a Dios. Entonces esto a mí me da risita, porque cuando me comisionan compartir este tema, yo me río y le digo, Señor, ¿y yo qué más puedo decir del diezmo? Pero el Señor es maravilloso, ¿verdad que sí, hermano? Porque siempre hay cosas nuevas e interesantes que aprender. Y sé que cualquiera de los acá presentes, líderes, predicadores de la palabra, comparte este tema y seguimos aprendiendo cosas nuevas, porque ese es Dios. ¿Cierto que sí? Así es Dios. Este asunto, hermano, lo mueve el Señor. Este asunto no lo mueve el hombre. Ni siquiera es con sabiduría humana, sino que esto depende de Dios, dice la palabra. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 23. Siempre ha sido causa de mucha polémica, inclusive cuando usted entra a las redes sociales, usted va a encontrar que el tema del diezmo es un tema que ha traído muchas polémicas. Inclusive usted encontrará predicadores que argumentan, que van a arguir que el diezmo no se estableció, ni Dios lo estableció para este tiempo, sino que esto solamente fue un asunto del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, no en el tiempo de la gracia, que es el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. Pero cuando nosotros miramos en las Escrituras, encontramos que sí se habló de este tema, e inclusive lo hizo el mismo Jesús. Amén. Versículo 23 de Mateo 23, dice así la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Algunos le apuntan en este versículo y toman fuerza en sus argumentos para decir: es más importante la justicia, la misericordia y la fe antes que el diezmo. Pareciera que el Señor está resaltando esto como lo único importante, como lo único necesario. Pero resulta que el Señor establece en el mismo versículo, dice: esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. Para el Señor, ¿qué era necesario hacer? Diga conmigo: la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. ¿Quién está enseñando esto? ¿Quién nos está enseñando esto? El mismo Jesús. Dice en el capítulo 23, en la mayoría de las Biblias, en la Reina Valera del 60, dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Es Jesús el que está soltando este mensaje. Él es el que está dando este sermón. Y es Él el que dice que era necesario la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo que los israelitas habían aprendido desde la antigüedad, y era el diezmo. Cuando alguien le diga en el Nuevo Testamento no está relacionado el diezmo, aquí tenemos un versículo, y dicho por la misma persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Además, en una oportunidad, ustedes recuerdan, se acerca uno de sus discípulos y les dice: Señor, ¿es necesario pagar los tributos al César? ¿Qué le responde Jesús? Sí, claro, tienes que darle a César lo que es de César, pero no te olvides de darle a Dios lo que es de Dios. Mire que son mensajes que están allí encerrados, que aparentemente ante la mente natural, porque dice la palabra que el hombre natural no entiende estas cosas, ante la mente natural está oculto, pero dice la Biblia que el espiritual lo discierne todo. Amén. El espiritual lo discierne todo. Usted, que es espiritual, puede comprender que allí en este mensaje está encerrada la norma, el principio, y dado por el mismo Jesús, de que es necesario que aún en nuestros tiempos sigamos aplicando este principio del diezmo, de diezmar. Gloria a Dios. La primera vez que se habla del diezmo en la Biblia es en Génesis 14, donde Dios habla de aquel momento en que Abraham viene de derrotar unos reyes que habían llevado preso a Lot. Él se levanta, toma la espada del guerrero, sale a combatir y vence. Amén. Y luego que regresa, habiendo obtenido una victoria significativa, dice la palabra que vino con un gran botín y sale a recibirle. ¿Quién sale a recibir a Abraham? Usted lo sabe. Salió a recibirlo Melquisedec. Según la palabra, ¿quién era Melquisedec? Dice la palabra que era sacerdote del Dios Altísimo. ¿No lo dice así la Biblia? Mire quién sale a recibir a Abraham. Le sale a recibir un sacerdote. ¿Y qué hace Abraham cuando está frente al sacerdote? Dice la palabra que le dio los diezmos de todo. Si usted mira, Abraham da los diezmos de todo a un hombre. Pero este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre, según la palabra, era un sacerdote. ¿Qué hace este sacerdote cuando recibe los diezmos de Abraham? Dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos en un mundo que recibió maldición por causa del pecado, ¿o no es así? Dice la palabra que el Señor determinó maldición. Dice que inclusive la tierra te iba a producir espinos y cardos. Y esto por causa del pecado. Y a causa de este pecado empezó un proceso degenerativo en la moral y en los principios en el ser humano. Gloria a Dios. Ahora, para esto Dios
Dice la palabra que estableció la figura sacerdotal. Y aquí lo estamos entendiendo con claridad cuando Abraham se presenta ante Melquisedec, le entrega los diezmos del botín, de todo lo que él había obtenido en esta batalla, y Melquisedec imparte una bendición sobre Abraham. Ahora, miremos que el sacerdote es una idea de Dios. La figura sacerdotal es una idea de Dios, no de los hombres. Y la misión del sacerdote es acercar al hombre a Dios, y que la deidad de Dios no fuese ignorada entre los hombres. Solamente la bendición sacerdotal nos puede a nosotros preservar de esa maldición que se mueve sobre este mundo, que se mueve sobre la raza humana a causa del pecado. Solamente la bendición sacerdotal. Por eso es que el Señor establece la figura sacerdotal, para acercar al hombre a Dios. Si no existieran sacerdotes entre nosotros, posiblemente la deidad de Dios hubiese sido ignorada y hoy para nada tuviésemos conocimiento de Dios. ¿O no es así, hermanos? A causa del pecado el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, dice la Biblia, y Dios propone salvar a la humanidad. Pero debemos también comprender que este es el plan de Dios, salvar la humanidad, mientras que el plan del enemigo, ¿cuál es? Que la humanidad se pierda. ¿Y quién está allí en esa posición intermedia para que el hombre reciba conocimiento de Dios, para que el hombre reciba, oiga bien, la bendición de Dios? ¿Quién está parado allí en la brecha? ¿Quién? Dígalo por favor. Sacerdote. Entonces la figura sacerdotal es tremendamente importante para nosotros, porque el estar un sacerdote puesto allí ha permitido que nosotros hoy tengamos el conocimiento que tenemos, y además se haya despertado el temor de Dios, que se ha despertado en nuestro corazón, de no existir sacerdote que nos hablara del plan de Dios, nosotros estuviésemos aún bajo esta maldición, destituido de la gloria de Dios. ¿O no es así, mi hermano? Y esta es una misión determinante. Por eso es que Pablo establece, podemos leerlo por favor, primer libro de Corintios, capítulo 9. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla en su primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 9, en el versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo: si nosotros, están allí conmigo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hace luego una pregunta: ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si por causa de un sacerdote que nos ha enseñado la palabra, hoy estamos en camino de salvación, si Él ha sembrado entre nosotros lo espiritual, será gran cosa si ese sacerdote recoge de nosotros lo material. Lo material no es eterno. Lo material aquí se queda. Lo material se acaba, pero lo espiritual permanece. ¿Qué es mayor, lo espiritual o lo material? ¿Quién está sembrando lo espiritual en nosotros? O sea que nosotros estamos recibiendo más, ¿o no es así? Mientras que el sacerdote, por la palabra del Señor, está recibiendo lo material, que aunque es importante, necesario, pero es mayor lo que ellos imparten sobre nosotros. ¿Está usted agarrándole el hilo a lo que hoy Dios quiere enseñarnos, sí o no? Amén. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Pero podemos leer en el versículo 1, allí hay un título que dice: los derechos de un apóstol. Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol,
no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. En el mundo encontramos muchas obras de arte que fueron diseñadas por artistas muy inteligentes y capacitados, superdotados, ¿o no es así? Y esa obra habla del artista, dice mucho de este artista, ¿o no es así? Ahora aquí el apóstol Pablo dice, ustedes son mi obra. ¿No dice así la palabra? Ustedes son mi obra en el Señor. En pocas palabras, la calidad de cristianos, hermanos, que nosotros lleguemos a ser, depende en gran manera del sacerdote que esté delante de nosotros para enseñarnos. A ver, no lo había mirado usted de esa manera. La calidad de cristiano que usted puede llegar a ser depende de la calidad de sacerdote o de pastor que tengamos. Y yo le quiero decir una cosa, nosotros aquí tenemos un sacerdote de primera clase. Así de sencillo. Solamente 2 personas se alegraron por eso. Pero yo glorifico el nombre de Dios, hermanos, por la calidad de sacerdote que tenemos. Amén. Bendito es su nombre para siempre. Ahora dice la palabra, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pregunta el apóstol Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? En pocas palabras, el no trabajar en lo secular, en un sacerdote, es un derecho. Miremos esto. El no trabajar en lo secular es un derecho del sacerdote, porque el sacerdote está puesto por el Señor para trabajar ¿en qué? En lo espiritual, para trabajar en nosotros, hermanos. Y muchos de nosotros sí que hemos sido piedras duras, hermanos, de tallar. Pero el Señor le da fuerza, hermano, y ese martillo grande va saliendo allí. Y damos forma porque damos. ¿Sí o no es así? Bendito es su nombre para siempre. Ese es el trabajo del sacerdote determinado por el Señor. Y Pablo dice, hombre, yo tengo derecho de no trabajar en lo secular. Él se está refiriendo a esto. Porque él estaba delegado por el Señor para trabajar en lo espiritual. Ahora dice versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si usted tiene un negocio, ¿quién le puede decir a usted que no puede disfrutar de las ganancias de ese negocio? ¿Alguien le puede privar a usted y a mí de ese derecho? Pregunto yo. Si es que en eso estamos trabajando, aquí usted, si no es campesino, para nosotros no es difícil entender esto, porque estamos en un sector donde vemos el trabajo que hacen los campesinos. Y si un campesino siembra en su campo maíz, ¿quién podrá decirle a este campesino no se coma una mazorca? ¿Quién podrá decirle eso? Y la viña en la que el Señor ha puesto al sacerdote se llama iglesia del Señor. Y usted y yo somos iglesia del Señor. Y como Él está trabajando en esta viña, tiene derecho según la palabra. ¿O no tiene derecho? El apóstol Pablo dijo, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir
del fruto. Y es allí luego donde dice, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén. Entonces, entendemos que Dios establece el diezmo como paga. Dios establece el diezmo como remuneración para el sacerdote por sus servicios prestados en el reino. Números capítulo 18, vamos a mirar lo que dice allí la palabra del Señor. Esto es interesante cuando uno escudriña las Escrituras, y el Señor lo ordenó a través del apóstol. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras. Gloria a Dios. A través de su palabra el Señor lo enseña. Capítulo 18 del libro de Números. Allí hay un título que dice: sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ya lo leyó, ¿verdad? En la mayoría de las Biblias Reina Valera del 60 está este título: sostenimiento. Versículo 26 del capítulo 18 de Números. Dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos. O sea que este asunto Dios lo sabe, Dios lo conoce. Además, Él mismo lo determinó, que el sacerdote tomara del pueblo algo que se llama diezmo. Y le dice: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmo. Ahora, versículo 31 dice: y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. O sea que los hijos, la esposa del sacerdote también tienen derecho de participar, ¿o no? Dice: y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es que, léalo duro, es que vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Quién se inventó este asunto? ¿Quién lo establece, hermano? Diga: Dios lo establece. Dice: es vuestra remuneración, es vuestra paga, le dice al sacerdote. Esta es tu paga por el trabajo que tú prestas en el tabernáculo de reunión, en la iglesia. Es el pago que yo te doy por el ministerio que tú desempeñas en medio de la obra, en el reino de Dios. Hermanos, quiero decirle algo. ¿Sabe usted cuál es el negocio de Dios? Diga conmigo: el negocio de Dios son las almas. Diga el que está a su lado: el negocio de Dios son las almas. Y como el negocio de Dios son las almas, Él tiene que colocar trabajadores, empleados, para que trabajen en su empresa que se llama el reino de Dios. Y la productividad que se espera en esta empresa llamada reino de Dios es que las almas se salven. Y estos trabajadores se llaman sacerdotes. Y todo trabajador de toda empresa tiene derecho a una remuneración, a un salario, ¿o no es así? Aquí sé que muchos, la gran mayoría de los presentes, de una u otra manera desarrollan una actividad o prestan un servicio para una empresa, para un negocio en general, y usted no lo hace de gratis, ¿o sí? Aquí hay alguien que lo haga de gratis, que trabaje en una empresa cualquiera, o trabaje en una entidad bancaria, trabaje en el hospital, o trabaje en cualquier otro lugar, en una institución educativa como docente. ¿Lo hace de gratis o lo hace porque es una vocación que usted tiene, pero que también eso le representa un ingreso económico? No es así, señorcista. Claro que es así. Y si el Señor contrata obreros, de hecho Él dijo: oren al Dios de la mies para que contrate, para que envíe obreros a su mies. Y el Señor dice que no es injusto para olvidar nuestro trabajo,
nuestra obra de amor, dice la Biblia, el Señor paga, el Señor sabe recompensar a los que le sirven, hermanos. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 13. Encontramos que este hombre un día se levanta muy enojado. Nehemías estaba muy enojado por algo que estaba aconteciendo. Capítulo 13 de Nehemías, en el versículo 10. Mira lo que dice la palabra. Encontré asimismo que las porciones de los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En pocas palabras, los levitas, que de ellos eran tomados los sacerdotes, fue la tribu que Dios escogió para el ministerio sacerdotal. Estos levitas habían tenido que huir, habían tenido que dejar el trabajo delegado por el Señor para ir a trabajar en sus propias heredades. Algo así como que si un pastor tuviese que ir a ser contratado en una empresa porque no tiene paga dentro de la obra del Señor. Y cuando esto estaba aconteciendo, mire lo que dice versículo 11. Dice la palabra: entonces reprendí. ¿Qué hizo Nehemías? Reprendió a los oficiales y les dijo: ¿por qué está la casa de Dios? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Usted alguna vez no ha dicho así de alguien: vea, lo cogí, le dije y lo puse en su puesto. Es decir, hice que esa persona entendiera cómo es que era el asunto. Así dice acá Nehemías: yo los puse en sus puestos. Y cuando Nehemías los reprendió, dice versículo 12: y todo Judá, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Dígalo duro. Trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. El pueblo entendió este asunto y decidieron cumplir con lo que estaba determinado por Dios. Dios dijo: la tribu de Leví no le den heredad, pero sí le tienen que llevar los diezmos, porque esa es la remuneración que ellos reciben. Gloria a Dios. Y dice: y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Mire lo que dice la palabra. Gloria a Dios. En el versículo 2, ¿cómo dice? Y arregló Ezequías, 31:2 de Segundo de Crónicas, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Aquí está Ezequías como rey, colocando a los sacerdotes en el trabajo, en el ministerio, en el desarrollo del ministerio delegado por el Señor. Amén. Versículo sigue diciendo, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde. Versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes. La porción que correspondía a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Miren esto, hermanos. El sacerdote debe estar dedicado a la ley de Dios, en enseñar la palabra de Dios. Versículo 5. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias del grano, del vino, del aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia. ¿Qué trajeron? ¿Y qué dice la palabra? Que era la porción correspondiente para los sacerdotes.
primicias y diezmos. Ahora, mira lo que dice versículo 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc, versículo 9, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos ¿qué? ¿Quién? El sacerdote. Hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia. ¿Desde cuándo Dios empezó a bendecir a su pueblo? Dice, desde que comenzaron a traer ofrendas y diezmos, y los sacerdotes estaban siendo sustentados. Ahora podemos entender entonces lo que dice Malaquías capítulo 3 del versículo 8 en adelante. Vamos a mirarlo rápidamente, por favor, porque para entender Malaquías debemos entender todo esto que estamos analizando a través de las escrituras. Capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has guardado. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Dios: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y dice Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10: traed, diga, traed, dice Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Por qué quiere el Señor que haya alimento en su casa? Para sustentar a sus trabajadores. Entonces vamos a entender esto. Haya alimento en mi casa, dice el Señor. Recuerde algo. Dice la palabra que Abraham se acercó a Melquisedec y le dio los diezmos. ¿Qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham. Cuando nosotros leemos en el libro de a los Hebreos, capítulo 7, encontramos, dice la palabra, es que Abraham le trajo los diezmos de todo al sacerdote Melquisedec. Pero deben entender una cosa, dice allí la palabra, que aquí lo reciben hombres, pero allá ¿quién lo recibe? Uno de quien se da testimonio de que vive, allá lo recibe el Señor. Entonces vamos a comprender lo que dice Apocalipsis 7. Dice que en el cielo, escúcheme esto, hermano, el apóstol Juan estaba viendo una revelación poderosa. Estaba viendo que había gente de toda nación, de toda lengua, había gente de todas las tribus de la tierra, hermanos, alabando al Señor porque habían sido salvas. Gloria a Dios. Pero ¿quién estuvo allí? En todas las tribus, en todas las naciones, en todos los lugares, aún los más recónditos del planeta. ¿Quién estuvo dedicado a la ley de Dios, enseñando al pueblo la ley de Dios? ¿Quién estuvo allí? Allí siempre estuvo un sacerdote, hermano. Allí siempre estuvo un ministro. Allí siempre estuvo un misionero llevando la palabra, acercando a la gente a Dios, hermanos, y concediendo, permitiendo de esta manera que la deidad de Dios no fuese ignorada aquí en la tierra, y trayendo como consecuencia la salvación de muchas almas, hermanos. Pero para eso se requiere que nosotros comprendamos que ese obrero de Dios recibe una paga, y la paga que Dios le da sale de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, de las dádivas que traemos aquí, mi hermano. Por eso les pregunté al principio, ¿cuántos tienen pasión por las almas? Porque si usted y yo tenemos pasión por las almas, vamos a ser fieles, oiga bien, hermanos, en cumplir este principio determinado no por los hombres, sino por Dios, para que las almas se salven. Porque cuando diezmamos, estamos permitiendo que la palabra de Dios siga siendo predicada, que se sigan levantando obreros en la mies del Señor para la salvación de las almas, que se sigan llevando aún a través de las emisoras,
a través de las campañas y de muchas otras actividades espirituales se siga llevando la palabra y las personas están viniendo a Dios, hermanos. Usted tiene pasión por las almas. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted no tiene pasión por las almas. Pero si usted lo hace, usted es un apasionado. Y usted también está contribuyendo con el reino de los cielos. Denle un aplauso fuerte al Señor.